Una sombra cayó sobre el pintoresco pueblo español de Almendro, enclavado entre colinas. El pueblo, con sus calles empedradas y edificios antiguos, parecía guardar secretos en cada rincón. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras, el aire se volvía denso con una tensión tácita. La gente del pueblo sabía que la llegada de la noche traía consigo algo más que oscuridad. Traía los susurros de antiguas leyendas y el escalofrío del miedo. Y olivares susurrantes. No era la sombra del sol poniente, sino una sombra proyectada por el miedo. Un miedo que se había transmitido de generación en generación. Los olivares, normalmente un lugar de trabajo y vida, se transformaban en un paisaje de temor al caer la noche. Las hojas crujientes parecían llevar los susurros de aquellos que se habían encontrado con la leyenda de primera mano, sus historias mezclándose con el viento, por la leyenda del hombre del saco. Los padres susurraban el nombre con inquietud, usándolo para calmar a los niños rebeldes. La leyenda era más que una simple historia. Era una herramienta de disciplina, una forma de asegurar que los niños se mantuvieran a salvo y obedientes. El miedo en los ojos de los padres era genuino, un reflejo del terror que ellos mismos habían sentido de niños. Hablaban del hombre del saco en voz baja, con voces temblorosas mientras relataban los cuentos. La leyenda era simple, pero aterradora. Una figura monstruosa, acechando en las sombras, que se llevaba a los niños que se portaban mal en su saco. La imagen del hombre del saco estaba grabada en la mente de la gente del pueblo, una silueta oscura que atormentaba sus sueños. Se decía que el saco que llevaba no tenía fondo, capaz de albergar a innumerables niños que se habían desviado del camino del buen comportamiento. La sola idea de ser atrapado por el hombre del saco era suficiente para provocar escalofríos incluso al niño más valiente. Nadie veía nunca su rostro, pero todos conocían el sonido de sus pesados pasos resonando en la noche. El ruido rítmico de sus botas sobre las calles empedradas era un sonido que infundía miedo en los corazones de todos los que lo oían. Se decía que los pasos se hacían más fuertes cuanto más se acercaba, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar las reglas. Las calles se quedaban en silencio, salvo por el ominoso eco de su llegada, como si el propio pueblo contuviera la respiración a la espera. Se advertía a los niños que estuvieran en casa antes del anochecer y sus risas inocentes eran sustituidas por miradas temerosas por encima del hombro. Los días despreocupados de juego se veían interrumpidos por la puesta de sol, mientras los niños corrían a casa con el corazón latiendo con fuerza por el miedo a que los atraparan fuera después del anochecer. Las calles, que antes estaban llenas de sonidos de alegría y risas, se volvían inquietantemente silenciosas, y el único movimiento eran los pasos apresurados de los niños que corrían contra la noche que se avecinaba. La leyenda se había entretejido en la propia esencia de Almendro, un recordatorio constante y escalofriante de que debían mantenerse en el camino de la obediencia. Era más que una simple historia, era parte de la identidad del pueblo, un miedo compartido que unía a la comunidad. Los susurros del saco eran un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia, una lección que se enseñaba de generación en generación. Al caer la noche y alargarse las sombras, el pueblo de Almendro contenía la respiración, esperando que el amanecer trajera un nuevo día y un respiro temporal de los susurros del hombre del saco. Pasaron los años y la leyenda solo se hacía más fuerte con cada vez que se contaba. Lo que empezó como un simple cuento con moraleja se había convertido en un miedo paralizante para muchos. Las puertas se cerraban con pestillo antes del atardecer y las calles permanecían inquietantemente vacías al anochecer. Los ancianos del pueblo, con sus rostros curtidos y ojos sabios, juraban haber visto la sombra del hombre del saco parpadeando a la luz de la luna. Sus cuentos mantenían vivo el miedo, una herramienta poderosa para mantener el orden en un mundo donde las sombras tenían más poder que la luz. Pero la duda, como una mala hierba obstinada, puede echar raíces incluso en los jardines mejor cuidados. Alejandro, de 10 años, con el fuego de la rebeldía juvenil ardiendo en sus ojos, se negaba a ser atado por un terror invisible. Se burlaba de las historias, llamándolas cuentos de la abuela para asustar a los niños. Sus amigos, con las caras pálidas de miedo,
Le advertían contra semejante desafío. Le recordaban los juguetes perdidos, los ruidos inexplicables de la noche, todo atribuido a la ira del hombre del saco. Una calurosa tarde de verano, bajo un manto de bravuconería, los amigos de Alejandro lo retaron. Un reto simple, alimentado por sus propias ansiedades y la emoción de ver a alguien más poner a prueba la leyenda. «Quédate fuera después del anochecer», susurraron, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y emoción. Solo 10 minutos. Alejandro, que nunca se echaba atrás ante un desafío, aceptó con una sonrisa. En el fondo sabía que la leyenda era solo un cuento que había mantenido al pueblo como rehén durante demasiado tiempo. Esta noche, él sería su libertador. A medida que el sol se ocultaba bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y morado, el pueblo de San Miguel parecía contener la respiración. Los vibrantes colores del atardecer proyectaban un brillo surrealista sobre los tejados y las calles estrechas, transformando lo cotidiano en algo casi mágico. Los últimos rayos de sol parpadeaban y danzaban, como si se resistieran a dejar el pueblo en la oscuridad. Alejandro se encontraba solo en las afueras del pueblo. Las calles estaban desiertas, el silencio casi ensordecedor. Siempre había oído historias sobre la inquietante calma que descendía sobre San Miguel por la noche, pero experimentarla de primera mano era algo completamente diferente. El ajetreo y el bullicio habituales del día habían dado paso a una quietud casi opresiva, interrumpida solo por el crujido ocasional de las hojas o el ladrido distante de un perro. El aire se volvió más fresco y las sombras de los cipreses se extendían como largos dedos esqueléticos que se alargaban hacia él. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío, amplificando su sensación de aislamiento. La luz de la luna proyectaba un brillo misterioso, haciendo que las sombras danzaran y se movieran, creando formas que jugaban con su mente. No podía quitarse la sensación de que lo estaban observando, de que unos ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos. Luchó contra el impulso de volver atrás. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido un recordatorio del reto y la leyenda que desafiaba. La leyenda de la Llorona, la mujer que llora, que se decía que vagaba por las calles de San Miguel por la noche, buscando a sus hijos perdidos. Alejandro siempre había descartado las historias como meras supersticiones, pero ahora, solo en la oscuridad, no estaba tan seguro. El miedo era real y lo atenazaba con fuerza. Cerró los ojos, respiró hondo y empezó a contar. 1, 2, 3. Esperaba que al concentrarse en los números pudiera calmar su corazón acelerado y tranquilizar sus nervios. La noche parecía alargarse interminablemente, cada segundo como una eternidad. Podía oír los latidos de su propio corazón, fuertes e insistentes, un recordatorio constante de su miedo y su determinación. 1 minuto, 2 minutos. El silencio seguía ininterrumpido, salvo por el sonido de su propia respiración. Abrió los ojos, medio esperando ver una figura fantasmal ante él, pero no había nada. Solo la calle vacía y las sombras que parecían burlarse de su miedo. Respiró hondo de nuevo, sintiendo una pequeña sensación de alivio. Tal vez las leyendas eran solo eso, historias para asustar a los niños. Pero al darse la vuelta para marcharse, no pudo evitar la sensación de que algo o alguien seguía observándolo desde la oscuridad. Entonces lo oyó. Una risita suave, casi inaudible. Parecía provenir del grupo de olivos cerca del viejo pozo, cuyas ramas retorcidas se mecían ligeramente con la brisa del atardecer. Los ojos de Alejandro se dirigieron rápidamente hacia el sonido, apretando con fuerza la pequeña piedra que había recogido para sentirse más seguro. Intentó encontrar una explicación lógica. Probablemente solo era el viento, jugándole una mala pasada a sus oídos. Pero la risa volvió a sonar, esta vez más cerca, más clara. Un escalofrío le recorrió la espalda y se le puso la piel de gallina. Entonces llegaron los pasos, golpes sordos, pesados y deliberados que resonaban en la quietud de la noche. Al principio eran lentos, mesurados, como si quienquiera, o lo que fuera, que los estuviera haciendo, estuviera saboreando el miedo que ahora era un nudo frío en el estómago de Alejandro.
No esperó a ver qué se acercaba. Su bravuconería se evaporó como el rocío bajo un sol abrasador. Girando sobre sus talones, corrió hacia el pueblo, con las piernas bombeando, sus pulmones ardiendo con cada jadeo desesperado en busca de aire. Podía oír los pasos tras él, cogiendo velocidad, el sonido amplificado en las estrechas calles adoquinadas. Su mente corría, impulsada por el terror y la adrenalina. No se atrevía a mirar atrás, la imagen de una figura sombría, con un saco abierto grabada en su imaginación. Se esforzó más, sus piernas gritando en protesta, su pecho ardiendo. El pueblo parecía a kilómetros de distancia. El acogedor brillo de su casa no era más que un faro lejano en la oscuridad. Irrumpió por la puerta principal con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. La noche era oscura y estaba llena de un silencio inquietante, roto solo por sus frenéticos pasos. Podía sentir el sudor frío corriéndole por la espalda, cada gota un testimonio del terror que lo atenazaba. La cerró de golpe tras de sí, como si intentara mantener la oscuridad a raya. La puerta vibró en sus goznes, el sonido resonando a través de la casa vacía. Se quedó allí por un momento, con la mano todavía en el pomo de la puerta, respirando entrecortadamente. El sonido resonando a través de la casa silenciosa. El vacío parecía amplificar cada ruido, haciendo el silencio aún más opresivo. Podía oír los latidos de su propio corazón, fuertes e insistentes, un recordatorio constante del miedo que lo había llevado hasta allí. Se apoyó contra la madera áspera, jadeando, con el cuerpo temblando de agotamiento y miedo. La textura rugosa de la puerta contrastaba con el sudor frío y suave de su piel. Cerró los ojos, tratando de calmar su corazón acelerado, su corazón amenazando con salírsele del pecho. Cada latido era un doloroso recordatorio del terror del que acababa de escapar. Se agarró el pecho tratando de estabilizar su respiración, pero el miedo era demasiado abrumador. Sus padres, despertados por la conmoción, corrieron a su lado. Nunca lo habían visto así antes, tan pálido y tembloroso. Su preocupación era evidente en sus ojos, pero no sabían cómo ayudarlo. Lo encontraron allí, pálido y temblando. Intentaron consolarlo, pero estaba inconsolable. El miedo en sus ojos era algo que nunca habían visto antes, y les rompió el corazón ver a su hijo en tal estado. Alejandro nunca habló de esa noche. El terror era demasiado grande para expresarlo con palabras. El recuerdo de lo que había visto, o creído ver, lo atormentaba. Era un miedo que iba más allá de lo racional, algo que acechaba en las sombras de su mente. Pero el miedo permanecía grabado en su rostro, un recordatorio constante de aquella noche. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora tenían una sombra de miedo que nunca parecía desvanecerse. Era como si siempre estuviera mirando por encima del hombro, esperando que el terror regresara, un recordatorio constante del terror invisible que acechaba en las sombras. La casa, antes un lugar seguro, ahora parecía llena de rincones oscuros y amenazas ocultas. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento, era un recordatorio de aquella noche. La leyenda del hombre del saco seguía viva, más potente que nunca, alimentada por el terror de una sola noche. Las historias de la criatura mítica, que antes eran solo cuentos para asustar a los niños, ahora parecían demasiado reales. El miedo de Alejandro le dio nueva vida a la leyenda, haciéndola más aterradora que nunca. Alimentado por el terror de una sola noche, el miedo que sentía Alejandro era palpable, algo vivo que parecía fortalecerse con cada día que pasaba. Era un miedo del que no podía escapar, por mucho que lo intentara. Y el silencio de un niño aterrorizado. El silencio era su único refugio, pero también su prisión. Se sentaba solo en su habitación, mirando por la ventana, esperando que amaneciera. Pero ni siquiera la luz del día podía ahuyentar las sombras que lo atormentaban.